Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este su espacio Chocolate para el Alma. Hoy es miércoles 14 de abril del año 2021. Hoy vamos a leer el texto de Juan en el capítulo 3, versículo 16 en adelante. 16 hasta el 21. Les pido el favor, 16 hasta el 21. Les pido el favor de que busquen su Biblia en la casa, cualquier versión, Reina Valera, Biblia de Jerusalén, Biblia de América, Biblia para el pueblo de Dios, la que sea, y busque el Evangelio de Juan, el último de los evangelios, capítulo 3, versículo 16 al 21. Es una lectura muy bonita. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no será condenado, por el contrario, el que no cree en él ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. El motivo de esta condenación está en que la luz vino al mundo, pero el hombre prefirió vivir en la oscuridad, porque su conducta era mala. Todo el que obra mal detesta la luz y rehúye por miedo a que su conducta quede descubierta. Sin embargo, aquel que actúa conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que toda su conducta está inspirada por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La figura de la luz es una figura que, en contraste con la oscuridad, sirve muchísimo para hablar sobre todo de contenidos o de temas espirituales. La luz en contraste con la oscuridad. ¿Por qué? Porque se supone que efectivamente actuar o vivir inspirado en la oscuridad es actuar y vivir en una vida de pecado, y al contrario, vivir en la luz es vivir según el Espíritu de Dios. Y sí, pero muchas veces podemos, y es lo que es necesario advertir, muchas veces podemos estar viviendo en la oscuridad creyendo que vivimos en la luz, y al contrario, vivir en la luz creyendo que estamos actuando con acciones propias de la vida de la oscuridad. Me explico. Nosotros muchas veces asumimos actitudes muy religiosas, muy cumplidoras de los ritos que se nos imponen en nuestra vivencia de la religión. Entonces me refiero a la presencia en un lugar, en una hora determinada, a la celebración de unos ritos, llámense como se llame, sacramentos, sacramentales, etc., a la donación o a la ofrenda, pero incluso a los rezos en modo de novenas y de otras maneras, pero nos quedamos con eso y creemos que estamos en la luz, y muy viable y muy posiblemente eso simplemente es un contenido externo, es un revestimiento externo que no refleja la luz que realmente debe iluminar mi camino y el de los demás. Y nos podemos encontrar también con actitudes a partir de la ley natural, con actitudes en personas que solo a partir de la ley natural, es decir, de no atentar contra el otro, de respetar la libertad del otro, pueden estar viviendo un mayor compromiso de cara a la humanidad y el compromiso que se tiene con ella. Entonces tengamos cuidado, porque efectivamente en el evangelio que acabamos de escuchar, en el evangelio que acabamos de escuchar hay un precepto importante: la fe en el Hijo único de Dios. Pero no podemos nosotros, porque el mismo Señor no excluye a nadie. Recuerden la predicación a la samaritana de la Sirofenicia. El ejemplo que ponía él con estas personas expresaba el no querer excluir a nadie. Entonces, atención, porque muchas veces nosotros podemos estar creyéndonos como personas salvas simplemente por el hecho de decir que creo en Él. Pero mis actitudes, mis comportamientos, mi modo de vida, mi modo de vivir y de actuar con los demás no reflejan que realmente en mi vida esté presente el Señor.
unos minutos, unos segundos para invitarles a que tengan mucho cuidado con lo que usted comparte en las redes sociales, especialmente en lo que se refiere a esta pandemia. Tenemos que cuidarnos. Es necesario que se establezcan protocolos, que se respeten, los protocolos de seguridad, especialmente el uso del tapabocas y el distanciamiento social. Distanciamiento social que de alguna manera se viola de muchas maneras y en muchos lugares que incluso no deberían ser violados, como por ejemplo en sedes de las alcaldías y de las gobernaciones de nuestro país. Pero bueno, sigamos adelante. Filtremos un poco aquella información que estamos compartiendo, porque no sabemos nosotros a quién le llega esa información, a quién le llega esa réplica que hemos hecho de un vídeo, de un mensaje, y muy posiblemente puede coger bajo de nota a esa persona y llenarla de miedo y de temor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se le empieza a bajar a esa persona la vibración en sí misma y empieza como a perder a perder defensas, porque el pánico lo que hace es que predispone más a las personas para ser contagiadas. Si nosotros vivimos en un sano optimismo, es posible que estemos ¿cómo se dice? Evitando el contagio de una mejor manera que si lo hacemos bajos de nota. Entonces, no repliquemos tantas cosas que solamente buscan asustarnos. Repito, importante cuidarnos, pero tampoco nos vayamos a los extremos. Mis apreciados amigos, yo sé que para buen entendedor, pocas palabras bastan. Unido nuestro corazón a Dios es un corazón vivo y fecundo, alejado de Él es un corazón moribundo. Chao, chao.